¿Cuántos libros esperando que les demos una oportunidad? ¿Cuántos lectores ansiando encontrarse con esas historias que encierran sus páginas para encontrar refugio en otros mundos? Qué bonito sentirles entre nuestras manos. Nos hablan, cantan, enseñan, calman, acarician nuestra alma, levantan pasiones, templan temores. Hoy dedicamos el programa a los libros con una historia muy especial, la de una mujer que después de 25 años ejerciendo como abogada, quiso dar un giro a su vida y dedicarse a lo que siempre le había gustado, el teatro y la literatura. Ella es Nina Vinuesa. Bueno, pues ya saben quién es nuestra invitada, así que vamos a dar paso a Nina Vinuesa. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Nos vemos en un contexto muy diferente al habitual, ¿verdad? Lo primero vamos a decir que Nina es colaboradora de esta casa, que tiene una sección maravillosa con un nombre que también lo es, el alarife de palabras, y que eso hace pues que hayamos compartido ratitos de radio muy amenos en esta temporada, Nina. Sí, ya nos vamos conociendo, Claro. Lo cual hace que me sienta un poquito más cómoda en la tele, que no es mi medio habitual. Si esto impone más, los focos, Sí. ¿verdad? Pero bueno, ya verás tú que de manera muy distendida vamos a hablar de algo que sí que es difícil. Yo, si estuviese en tu situación, hombre, al final uno siente apuro porque va a hablar de uno mismo, pero como te decía antes, y se aprovecho para decírselo a todos los que nos siguen, creo que si por algo se caracteriza esta casa y este programa es por acercar a esas historias tan humanas, la tuya lo es, esas historias que pueden tener un encanto, y a mí sinceramente me lo tiene, me parece que lo tiene el hecho de que después de 25 años, y ahora me lo explicas, ¿no?, dedicada a la abogacía, dices, yo voy a hacer un hueco en mi vida a lo que siempre me ha gustado, que es el teatro y la literatura. A ver, cuéntame. Bueno, pues sí, yo siempre he tenido vocación de todo lo que sea creativo, de escribir, de actuar, de hacer teatro. Sí. Y claro, lo típico en aquella época, cuando eres pequeña, tus padres quieren que hagas algo con más futuro y te inculcan que te dediques a dar clases. Se me daba bien la literatura, mi padre siempre me decía, tú serías una buena profesora de literatura, pero yo era rebelde, entonces por llevar la contraria hice derecho. Sí. Y a mí me gusta el trabajo aventurero, que no sea monótono, y digo, bueno, pues dentro del derecho, la abogacía, porque cada caso será diferente, hay que salir, hay que ir a un juicio, hay que hablar con clientes, hay que negociar, hay que viajar, y todo eso me atraía. Eso te atraía. Y me dediqué 25 años a ejercer la abogacía en distintos sitios. Y llegó un momento, por circunstancias de la vida, que surgió la oportunidad con mi marido de irnos a Roma. Sí. Y decidí hacer una parada. Y allí aproveché para empezar a hacer teatro, para empezar a escribir, tenía más tiempo para pensar, para pararme un momento y decir, bueno, pues, ¿qué quiero hacer? A fijarme en mi alrededor, en historias de la gente, que me sirvieran siempre para contar otras historias inventadas, de ficción. Y cuando regresamos al cabo de 3 años... ¿Sí? Pues ya me dio mucha pereza volver a ejercer como abogada, y entonces continué. Hasta aquí hemos llegado. Sí, continué con lo que había empezado en Roma. Sí, sí. No es que te arrepintieses de ese camino, porque entiendo que 25 años son una prueba, ¿no?, de mucho peso como para hacernos una idea de que era un trabajo que te gustaba, ¿no? Me gustaba, aprendí muchísimo y me dejan un bagaje importante para mis otras actividades, porque cuando uno crea en el tema literario o en el tema artístico, siempre saca el personaje de su bagaje vital, claro, de ¿no? lo que ha vivido. Claro. Y ahora lo hablaremos porque tenemos aquí Mutatis Mutandis, que es tu primer libro, y yo creo que, bueno, que merece que hagamos una reflexión acerca de los temas que tratas en esta obra. Respecto a lo que me estabas diciendo, te doy toda la razón, ¿no?, en el sentido de que uno es, bueno, lo que ha vivido. En el caso de alguien que quiere comenzar en el mundo de la escritura, después de 25 años, que te han llevado por tantos lugares, y a eso voy, no solo la profesión, ¿no?, sino los lugares en los que has vivido tan diferentes entre sí, pues también le aportan a uno una riqueza, ¿no?, que luego puede tener este resultado también en forma de libro. Pues sí, porque yo nací en Toledo. Sí, yo soy toledana. Lo hemos dicho, llevas razón. Yo soy toledana, mi familia materna
es una familia de Toledo de toda la vida, Sí, aunque sí. yo realmente aquí he vivido poco. Fíjate que ahora estoy redescubriendo mis raíces, Sí. porque como vengo a la radio, Mm. me quedo más tiempo, recorro la ciudad, sus monumentos, sus sitios de interés, conozco más lo que es donde vivían mis abuelos, ¿no? Sí, Y donde viven mis sí. tíos y mis primos. Y me está gustando mucho. Pero sí es cierto que he vivido en muchos sitios, tanto por la vida de mis padres, que han cambiado de residencia muchas veces, como la mía propia, ¿no? Sí, sí. Pero todo eso son riquezas que te aportan. Y uno se acostumbra a eso, a cambiar de residencia, Sí. a vivir lugares tan diferentes, incluso fuera en el extranjero. Sí, mira, la etapa más difícil, lógicamente, fue la de la adolescencia. Sí. Yo vivía en Sevilla y con 16 años me llevaron a Madrid. Ujú. Justo cuando yo estaba empezando a tener mi pandilla, a salir. Claro. Entonces fue duro, pero luego estuvo muy bien porque la carrera la hice en Madrid, Sí. la juventud la viví en Madrid, luego ya me casé y ya pues viví en otros sitios, viví en Tenerife, viví en Córdoba, en Roma, en Valencia, en Santoña, Madre mía. en distintos sitios Sí. y bueno, y como estaba acostumbrada ya de siempre, pues Sí. no me ha supuesto, al revés, me gusta. Sí, te gusta el Sí. cambiar de ubicación Sí. y de residencia. Sí, es lo que decíamos, que al final, bueno, uno es lo que es también gracias, ¿no?, a esos lugares en los que has vivido y de cada sitio te habrás llevado un trocito. Sí, dejo amigos en todos los Sí. sitios, sí, me encanta volver y reencontrarme con la vida que he tenido en aquellos sitios, porque además cuando cambio de sitio, ¿Sí? no te creas que yo voy en plan provisional. Mm. Yo voy, aunque sepa que voy para 2 años, Sí. yo me instalo, me busco mi trabajo, mis amigos, mis actividades y yo como si fuera a quedarme toda la vida, ¿eh? Sí. Sí, porque si no viviría siempre provisional y eso Claro, tampoco es plan. Claro. Venga, pues llegamos al momento en el que vamos a recomendar este libro, Mutatis Mutandis, que nada más comenzar, y ya cuento yo aquí mi experiencia personal, el primer capítulo, me gusta mucho cómo escribe Nina, creo que escribes muy bien. Gracias. Es verdad, y ya no lo digo porque te tenga ese aprecio personal que tú sabes que te tengo. El empezar a lo grande, y a lo grande me refiero poniéndonos al lector con una situación como la aparición de un cadáver en el maletero de un coche, y el que tú crees una conexión con ese personaje del que estás hablando, porque de hecho empiezas contando su historia para que tú te hagas una idea de por qué pudo terminar así, ¿no? Creo que es una manera que impacta mucho. Entonces, te quiero preguntar por qué este comienzo, pero en general que hablemos de este género literario que es tan difícil como es la novela negra, porque enganchar al lector no es fácil. Y en este género hay que saber hacerlo muy bien. Pues mira, yo sobre todo soy lectora más que escritora. Sí, de hecho, mis últimos años, mi actividad principal es hacer programas de literatura, ¿no? Sí. De libros, y leo muchísimo. Yo cuando voy a una librería a comprar un libro, yo me leo el primer párrafo. ¿Sí? Si el primer párrafo me engancha, sigo, si no, no. No me digas. Sí, me tiene que gustar. Entonces, para mí era un objetivo que el primer párrafo de mi libro Enganchase. Sí, ese fue el principal objetivo. Empecé a escribir y escribí el primer capítulo del tirón. ¿Sí? Y me gustó. Y dije, bueno, pues por aquí vamos bien. Y a partir de ahí ya empecé a diseñar toda la historia, porque como tú has dicho, es un género difícil, la novela negra tiene que ser, es como un mecanismo de precisión, todo tiene que cuadrar. Claro, claro. Claro, porque se supone que hay una intriga que el lector tiene que ir vislumbrando, no descubriendo directamente y sin interés, sino hay que darle pistas, hay que ir atando cabos y al final pues resolver la cuestión. Entonces, bueno, pues tiene su técnica para escribir este tipo de libros, pero me lo he pasado muy bien. ¿Sí? Sí. Claro, uno disfruta escribiendo. No te agobia el hecho de que en el caso de la novela negra yo siempre lo veo como un puzzle, ¿no? Son muchas piezas que están así sueltas, ¿no? Ahí desperdigadas, y el lector, según va avanzando en las páginas, pues va encontrando cómo el escritor las va haciendo casar para que al final todo cuadre. Claro. Entonces, por eso exige quizá, ¿no? Pues una atención, no digo por hacer de menos a otros géneros, pero en el caso de la novela negra hay que estar especialmente atento. Te tienen que gustar los libros de intriga, Claro, eso es lo primero. Claro.
Y luego, sabes que en los libros de novela negra pues siempre hay muertos, Sí. hay delitos, hay circunstancias y situaciones que se dan en el mundo actual que no son bonitas, pero que existen. Entonces, la novela negra antigua, clásica, tipo Agatha Christie y demás, era un poco más una labor intelectual de vamos a averiguar quién ha sido el asesino, dónde, cómo, por qué y con qué, ¿no? En la novela actual negra se tratan temas sociales, se tratan, en este libro trato yo temas como la inmigración, la pobreza, la crisis, el abuso de poder, la manipulación, un poco temas que son de actualidad, de esa parte de la vida que son situaciones dolorosas y feas, ¿no? Pero que creo que hay que conocer. Y no es que sea un reportaje, pero la protagonista, una de las protagonistas, que es la que lleva el hilo conductor de la investigación, es una periodista. Y eso me da pie a analizar la realidad de la época en la que se desarrolla, porque la periodista, al trabajar en un periódico, pues va trayendo a colación distintas noticias que nos sitúan un poco en el contexto. Sí, se trata de pasar un ratito muy entretenido leyendo el libro, que también es lo que persigue al final una obra, ¿no? Pero plantear esa crítica, te doy toda la razón, ¿no? Es una crítica a determinados problemas que desgraciadamente están muy presentes en la sociedad, con lo cual no es un libro que te deje indiferente, que lo leas sin más. Y yo creo que quizá ese sea el acierto, ¿no? De Mutatis Mutandis, que quiero que expliques el porqué del título, que también dice mucho de ti. Bueno, Mutatis Mutandis, como sabrá mucha gente que nos ve, es un aforismo jurídico, un latinajo, que significa cambiando lo que hubiera que cambiar. Y en este caso, el tema del libro, te lo anticipo ya, es la verdad. La verdad. Ese es el tema del libro, el tema principal. Yo, con lo que estoy contando, yo quiero hablar sobre la verdad. Que la verdad no es lo que aparentemente nos enseñan y nos dicen que es, y más en una sentencia judicial donde solo pueden entrar a formar parte de la verdad aquellas afirmaciones que hayan sido probadas y que hayan entrado en la sala del juicio de una manera lícita, porque si no la prueba sería inválida y no podría formar parte de la verdad procesal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sucede, hay un asesinato y en la investigación pues llevan a juicio una serie de pruebas, una serie de testigos que pueden demostrar una parte de la verdad, pero hay otra parte que esa no ha llegado a juicio, pero que es muy importante también, porque a lo mejor de haberlo sabido el juez hubiera dictado otra sentencia. Claro, entonces esa rendija del juzgado por donde se escapa la realidad, lo que ha pasado y que solo algunas personas saben, es lo que a mí me interesa. Sí, pero te interesa porque lo has vivido en tu trayectoria como abogada este tiempo. Bueno, en mi trayectoria como abogada, a ver, este libro es ficción. Lo que pasa es que tú te das cuenta cuando llevas muchos juicios, cómo hay cosas que no salen ahí porque no están en las pruebas. Pero tú has hablado con clientes, has hablado con testigos, has visto en el pueblo qué se comenta, qué dice la gente, y al final dices, bueno, realmente la historia a lo mejor no es tal como aparece en la sentencia, en los hechos probados de la sentencia, a lo mejor hay algo más. Y eso pasa en muchos juicios. Incluso cuando ya está esa sentencia firme, ¿no? Claro. Es inevitable no darle vueltas a por qué se ha llegado a esa sentencia y si es injusta o no. Claro, a lo mejor, por eso le pongo el título, la sentencia hubiera sido lo mismo, la misma, cambiando lo que hubiera que cambiar de los hechos probados, de cómo sucedió todo. Probablemente la sentencia sería la misma y todo lo demás que dice el juez valdría, pero hay resquicios que no aparecen en la sentencia. Claro. Y eso nos vale para todo en la vida. O sea, la verdad, de hecho hay una cita ahí que yo menciono en muchas de mis presentaciones, que decía Javier Marías, la única verdad posible es la que no se cuenta. Porque a la hora de contar algo, tú imagínate que tú y yo presenciamos una situación cualquiera, y yo la cuento de una manera y tú la cuentas de otra, porque el punto de vista es diferente. Influye cómo la ves tú, cómo lo veo yo. Y en el punto de no vista, es que estemos mintiendo ninguna de las dos, ¿no? Lo contamos desde nuestro punto de vista. Claro, cada uno ha recibido su educación, tiene su situación personal que le hace ver las cosas de una manera o de otra, y una misma situación se puede contar de muchas formas. Sí. Con lo cual es inevitable, los que no nos dedicamos a este mundo del derecho, por lo que nos estás diciendo y por lo que vamos a ver en la obra, bueno,
en principio admirar a los que sí os habéis dedicado, ¿no? Tener esa templanza, ¿no? Para analizarlo todo desde un punto de vista lo más objetivo posible, porque te doy la razón, ¿no? Influyen muchos factores subjetivos, ¿no? Claro. A ver, la posición de los operadores jurídicos varía mucho si eres juez, fiscal o abogado. Claro, el abogado defensor tiene que adaptar la realidad de lo que ha pasado a la mejor defensa de su cliente. Claro, claro. El fiscal, pues, él defiende la ley y el juez tiene que ser imparcial. Desde esos 3 puntos de vista, pues la verdad es muy maleable, ¿no? Sí, sí. Y de hecho vivimos en una sociedad muy dada a esos juicios paralelos que hacemos y a dar nuestra opinión sin tener esos conocimientos que tenéis los que sí os dedicáis a esto. Claro, y por eso en el libro, como te he dicho, aparece una periodista y también se habla de los juicios paralelos que salen en los medios de comunicación cuando hay un caso muy mediático y cómo la opinión del telespectador se va formando sobre todo a través de lo que ve en televisión o de lo que escucha en la radio. Y ya te da igual lo que luego salga en el juicio, porque ya los periodistas y los colaboradores de los programas... Ya han hecho su veredicto. Sí, ya han hecho su veredicto y eso ya ha hecho mella en la gente, en la población. Por un añadido que te voy a dar, y no es por criticar a la profesión, pero es evidentemente en determinados programas sí que podíamos hacerlo, al final el telespectador, por verlo en televisión, ya está asumiendo esos juicios que se están haciendo en la tele, ya los estás dando por buenos. El ver a ese periodista, que quizá lo tienes como un referente, ¿no? Dar su opinión, tiendes a que la tuya vaya en la misma línea, lo cual es muy injusto. Claro, y también cómo se manipula en esos programas. Ahí hay un caso de uno de los personajes que la invitan a un programa de televisión y cómo ella se siente manipulada porque la han llevado a donde la querían llevar para que contara cosas que no era lo que ella inicialmente quería contar, ¿no? O sea que la manipulación no solo a nivel medios de comunicación, sino también a nivel personajes poderosos, influyentes de la sociedad, pues también está presente ahí. Sí, pues todo eso encontramos mutatis mutandis con la sensación que va a tener el lector, ¿no? de que al final es inevitable, ¿no? el pensar de una manera, pensar de otra por esos indicios que le estás mostrando, ¿no? Cómo se va desarrollando el caso, cómo va la investigación. Al final uno va haciéndose una idea, pero como no nos gusta hacer spoiler, no contamos más, que se trata de leer la obra. Sí, lo que sí te voy a adelantar y que es la parte que a mí más me gusta es la creación de personajes. Me he preocupado mucho de que los personajes fueran consistentes, que tuvieran su presente, su pasado, su familia, sus lazos de unión con los otros personajes, que fueran personajes reales. Claro, entonces, para que la historia tenga más verosimilitud, ¿no? Sí. Cuanto más detalles mejor. Claro, y no, por eso no son personajes muy buenos o muy malos, porque todos tenemos una parte mejor y otra peor, ¿no? Y aquí los personajes, hasta los más malos, tienen su lado un poco bueno también. Entonces, la vida misma. Claro. Creo que el lector se lo pasa bien cuando lee la novela. Bueno, pues ya sabemos por dónde gira la trama, los personajes, el escenario que eliges, que también tiene mucho, en este caso también tiene mucho peso el que tú hayas vivido, ¿no? En los lugares que aparecen reflejados en la obra. Sí, Tenerife, El Hierro, Roma, son paisajes, pero también son personajes porque influyen en cómo se desenvuelven los personajes. O sea, yo tengo una idea, una imagen, que es que los personajes que viven en Tenerife están influidos por la pasión del volcán y encerrados por el mar, por el océano. Entonces esa pasión influye en y su ese carácter. encierro influye en que se desaten las reacciones que se desatan. Y además guarda relación también, esto que me estás diciendo, con el momento en concreto en el que también nos llevas en esa historia, a un momento en el que pues los personajes están expuestos, podríamos decirlo así, a una vulnerabilidad mayor. Sí, porque la novela empieza en noviembre de 2005, que ocurrió la tormenta Delta en las Islas Canarias, fue muy virulenta, hubo mucha destrucción, fue inesperada, no hubo nada de previsión, y eso afectó mucho a la población, porque de repente vieron que las casas se destruían, hombre, las más frágiles, los coches rodaban por el barranco, las comunicaciones se rompieron. Durante una semana la única comunicación que había es la radio. Yo, cuando vivía en Tenerife, colaboraba en el programa de radio de José Antonio Pardellas, que es un periodista muy conocido allí.
fue el que introdujo la coletilla Una hora menos en Canarias en los años Anda, 60. que no lo usamos. Sí, y él me contó la experiencia y me dijo, durante esa época la gente tenía su transistor con pilas y era como se informaba de lo que estaba pasando, porque no había ni teléfono, ni televisión, ni nada. Claro, añades un factor muy importante que nos puede servir también para hacer una reflexión de cómo es el ser humano, que quizá no reaccionamos igual ante una situación, ¿no?, que nos sobrepasa, ¿no?, una situación bastante compleja. Influye el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y creo que también esto hace que el lector, ¿no?, como que le dé otro giro a la hora de entender la historia. Sí, y luego se desarrolla durante 3 años la historia, que termina en 2008, la crisis de 2008, cierre de empresas, paro, hambre en algunos casos, pobreza. Todo esto es el contexto histórico de la novela, que también da pie a hablar de todos los temas que yo quiero hablar. Claro. Me importa mucho el tema de la inmigración, de todas esas personas que llegan, como han llegado a la Isla del Hierro de forma masiva este año, ¿no? Esas personas que buscan un futuro mejor y que llegan a la desesperada y cómo se buscan la vida aquí. De hecho, mi última residencia ha sido en Santoña y me llamaba la atención que la población joven que se dedica a la pesca, que es la principal actividad de Santoña, aparte de la industria conservera, son senegaleses que han llegado a Europa de la forma que llegan todos, ilegal. Y sin embargo, los patrones de los barcos dicen que si no fuera por ellos, no habría futuro en la pesca, porque la población joven no quiere dedicarse a ese trabajo tan duro. Entonces, claro, el tema de la inmigración es un tema que requiere un análisis también. Sí, muy importante, ¿no? Y fíjate, te lo llevas a la costa, que podríamos hacer esa comparación con lo que pasa aquí también en el centro de la península, ¿verdad? Para determinados trabajos, fíjate, dentro del ámbito agrícola, ¿no? Como muchas veces hay que tirar de esa mano de obra y es que si no sería imposible, ¿no?, sacar adelante esas labores. Efectivamente. Así que todo lo tenemos aquí, todos estos ingredientes en Mutatis Mutandis. No quería yo despedirte sin aludir a una idea tuya maravillosa que has tenido en esta temporada aquí en esta casa. Pusimos en marcha en tu sección, en Alarife de Palabras, un primer certamen de microrrelatos que nos ha dado muy buenos momentos. Me ha encantado, me has dejado que tenga mi propia idea, y es que me encanta ese tema porque como me gusta escribir, aparte de leer, en la sección normalmente recomendamos libros, pero como me gusta la escritura y quiero que la gente se anime a escribir, te propuse hacer este certamen y ha estado muy bien, ¿verdad? Nos ha dado muy buen resultado. Yo creo que nos ha sorprendido, ¿no? Que no nos imaginábamos el éxito y la calidad de los textos que nos llegaron. Es que los que han salido ganadores tienen una calidad, es que muchos son escritores profesionales. Claro, sí. Y el hecho de poder reunir en el estudio de radio, ¿verdad?, a los ganadores, el charlar con ellos, el hablar de esas motivaciones, ¿no?, para dedicarse a la literatura, yo creo que fue un momento de mucho enriquecimiento, ¿no?, un momento muy humano. Sí, y además me agradó mucho ver que pasa como en el teatro. Yo he dado clases de teatro en Roma y mis alumnos tienen en común una cosa, que todos cuando se presenta dicen que son tímidos. Y yo me di cuenta el otro día con los 4 ganadores que vinieron que eran muy humildes. Es verdad. Todos estaban como diciendo, bueno, yo no soy nadie, yo en realidad lo que hago no tiene valor, ¿no? Y me gustó mucho conocerlos, ¿No? Y las motivaciones que les llevan a cada uno a escribir, porque en alguno de estos casos pues explican que desde siempre les había gustado, ¿no?, sobre todo de niños, y que lo dejaron un poquito aparcado ahí en sus vidas y que lo han vuelto a retomar por distintas razones. En el caso de una de las ganadoras nos decía que se ha apuntado a un taller de escritura, ¿no? Y que era el momento, ¿no?, de volver a encontrar esa afición que tenía hace unos años. El momento de la ganadora, de Garoa, ¿verdad?, que escribió una historia maravillosa, cómo ella había seguido el camino del arte dramático, la interpretación, ¿verdad?, también el teatro, y que había vuelto a retomar también la escritura. También, y bueno, y Maika, la experiencia de su madre con Alzheimer, la experiencia de esa hija cuidadora, ¿no? Y incluso el relato ruso, que a mí me fascina. Me fascina. El ambiente que le dio de sitio gélido y desierto y pobre, ¿no? Y el otro relato, el que tocaba el alma también, ¿no?, de ese tema tan trágico que vemos en las noticias continuamente. Muy interesante la experiencia, hay que repetirla, Teresa. Hay que repetirla, sin duda. Te iba a decir que tenéis en común, todos los que escribís,
el haber encontrado en la escritura, que es una forma como muy liberadora, ¿no?, de sacar lo que uno lleva dentro, una especie de terapia siempre se dice, pero yo creo que al final esta es una definición que se queda muy corta, que creo que es mucho más. Sí, pero mira, ahora que estamos en la Semana del Libro, que ayer fue el Día del Libro, para escribir hay que leer. O sea, yo recomiendo a todos los padres, como dice el manifiesto de este año de Marian García, dar espacio y tiempo a los niños para leer, porque eso les va a ayudar a abrir la mente, a ser personas más completas, más empáticas, a conocer mejor la vida y el mundo y abrir su imaginación a otros mundos. Es tan importante leer para poder escribir que yo recomiendo a todos los que nos ven que no dejen de leer, es un viaje maravilloso. ¿Tú eres buena lectora de niña? ¿Te gustaban los libros? Sí, siempre me han gustado muchísimo. Y luego, fíjate que ayer hablaban en el programa de Ana en Enfoque, ¿no? En Enfoque hablaban de esos libros que nos mandan leer en el instituto, La Celestina, El Quijote y tal, que no son libros para jóvenes, para adolescentes, ¿no? Pues a mí me gustaron. A mí también me gustaban, fíjate. Y además te ayuda luego a adquirir ese hábito lector. De niña, pues sí, los típicos libros de niños, de adolescentes, o sea, cada cosa a su tiempo, ¿no? Hay lecturas para todas las edades. Sí, sí. Pues mira qué bonito broche vamos a poner en el programa con esta reflexión, ¿no?, sobre la importancia del hábito lector. Y al final no solo lo que nos enseñan, ¿no?, en el cole, lo que vemos en el CONE, en el instituto, con esas lecturas, que te doy la razón, lo que vean en casa, eso es fundamental. Al final no podemos inculcar ese hábito lector a nuestros niños si no ven que los papás también leen. Exactamente. Yo cuando entro a una casa y veo que no tiene libros por ninguna parte, hombre, hoy en día la gente lee en digital, ¿no? Pero me llama la atención no ver libros, porque yo en mi casa siempre he visto estanterías llenas de libros. Incluso yo era muy observadora, que ahora ya no soy tanto. Y yo cuando entraba, venía del colegio y de repente veía la estantería del salón y digo, ha venido el círculo de lectores, ahí hay libros nuevos. Y me daba cuenta, porque estaba acostumbrada a mirar los libros. Y si un niño hoy en día ve libros en su casa, será más fácil que lea. Claro. Que si no ve libros. Porque le parecerá normal, ¿no?, dentro de ese entorno, ¿no? Y a lo mejor un día está aburrido y coge un libro cualquiera. Hoy en día los jóvenes yo creo que leen más en digital. Más en digital, pero bueno, el papel tiene su encanto, Sí, desde luego. Bueno, pues terminamos con esta recomendación, Nina Vinuesa, ha sido un placer, de verdad. Se me ha quedado corto el tiempo, me ha pasado volando, así que vamos a hacer una invitación a los telespectadores y aprovechamos para recomendar nuestra sección. Se pueden encontrar con Nina en Voces Amigas, en el programa de la radio, con esa sección preciosa, Alarife de Palabras, donde seguiremos hablando de libros. Muy bien, Teresa, gracias. Muchísimas gracias a ti por venir.